¿cuál fue el momento más difícil que han enfrentado y cómo lo resuelven? Yo puedo mirar dos que son complicados. Uno, siempre y por siempre le voy a estar infinitamente agradecida a Spotify y a Javier Piñol, y el error que cometimos no fue su culpa, fue nuestra culpa. Firmamos un contrato que no revisó legalmente nadie, y esa ha sido una de las enseñanzas más grandes y el consejo más grande. Sí lo revisaron, pero nos... Sí, pero nadie especialista en el tema. Y a partir de ese contrato, cuando se quería renovar el contrato siguiente, que Spotify en ese entonces era nuestra fuente de ingresos más grande, al mirar el contrato que teníamos, ya que estábamos un poco mejor estructuradas, nuestro abogado nos dijo, no pueden firmar esto. Y no solo eso, era el monstruo más grande de la industria. En ese momento estaba comprando todo. Y nosotras éramos, Leti me acuerdo que decía que era Goliat contra el David, ¿no? Y para mí creo que fue un momento muy difícil porque creo que a partir de ahí nos hemos tenido que ingeniar 550 maneras de que este podcast pueda monetizarse y generar dinero, y ha sido increíble porque yo no hay habilidad dentro de mi mente que no haya utilizado para este proyecto, pero literalmente, o sea, no hay un pensamiento que no lo haya utilizado para este proceso. Y creo que ese error que cometimos nosotras de no revisar aquel contrato de forma correcta cambió el rumbo que tenía Se Regalan Dudas, de pasar a ser una empresa que estaba bajo el manto o bajo la protección de Spotify, que es el reproductor de música y audio más importante del mundo. Y pasamos de ser sus consentidas y de que nos llevaran a todos lados y hiciéramos todos juntos, a nosotros tenerles que decir que no íbamos a firmar un contrato que no nos beneficiaba. Y a partir de ahí, pues hemos navegado. Rascarnos, como dice mi mamá, con nuestras propias uñas. Con nuestras propias uñas. Entonces, creo que esa ha sido una de las temporadas más complejas de Se Regalan Dudas y de Dudas Media, de nosotras tres. Muchas de las discusiones eran yo sí queriendo firmar con Spotify, ustedes dos diciendo que no. Y creo que fue como la primera vez que nos apostamos muchísimo a nosotras, que fue de que, ok, salgamos de este manto. Protector. Obviamente, protector, del cual estoy infinitamente agradecida. Sí. Gracias a Spotify también nos catapultó el podcast a otro lugar. No, y sin esa inversión inicial nada hubiera existido. Sí. Nunca se me olvida, y en muchísimas de mis meditaciones siempre pienso en Javier y le doy las gracias por todas las oportunidades que nos dio. O sea, nunca voy a borrar eso de esto, pero sí cambió nuestro juego. Cambió ok, si ya no vamos a recibir esa cantidad por estar en Spotify, ahora sí empezamos a tener que comercializar el podcast internamente, empezamos a tener que ir de tour, conferencias, mercancía, productos digitales, que es en la era que estamos ahorita. Entonces, como que... Y siento que te estás saltando una parte que es... ¿Cuál? La primera vez que se nos acercó Spotify y que vimos ese contrato en dólares que yo decía, se nos iluminaron los ojos a las 3 porque ni siquiera sabíamos que podíamos ganar de esto. Sí. Pero era un contrato de 1 año y medio. Y cuando empezaron a pasar los meses y nos dimos cuenta que en realidad, aunque en ese momento pareció maravilloso, no era un contrato justo que nos pagara lo suficiente para el 1 año y medio que estábamos amarradas, por una parte fue como, ¿cómo firmamos eso sin haber consultado a ningún otro podcaster o agencia que no conocíamos? Es que no había tampoco. No había. No conocíamos. O sea, las segundas en el mundo. Sí, o sea, sí, fuimos las segundas en el mundo. Pero por otro lado, eso nos forzó a creativamente tener que buscar otra forma de solventar, porque la lana que nos daba Spotify era limitada y si nosotras queríamos seguir creciendo, por eso se nos ocurrió el libro, por eso se nos ocurrió el tour. Total. Solo creo que uno de los errores más grandes que hemos cometido fue, y nunca nos volvió a pasar. O sea, legalmente ahora nos protegemos muchísimo. Sí. Y creo que la pregunta era error o complicación. Te la leo, fíjate. El momento más difícil que han enfrentado y cómo lo resolvieron.
Ese, y creo que el segundo momento más difícil ha venido con esta estructura, al menos. Creo que ni tú ni yo nunca habíamos tenido, pues no es que tengamos jefa, pero tenido tantas responsabilidades que o sea, nosotras al final del día casi siempre somos el principio de la cadena. Y creo que una cosa muy difícil de este año fue ver cuánto, siempre ha sido, pero no nos lo habían dicho en un Excel, cuánto se depende de nosotras, de nuestra opinión, de lo que vamos a decir, de nuestro tiempo. Pau asuma su rol de CEO y nosotras formalizar esta empresa. Creo que han sido tiempos difíciles para nosotras tres como socias, difíciles personalmente para las tres. Y ya, eso creo que han sido mis dos momentos más difíciles.